¿Qué tanto hemos rendido nuestra voluntad a Dios? ¿Qué tanto me dominan los deseos de tener el control? ¿Cuáles son mis reacciones cuando las cosas no salen como yo quiero? ¿Enojo, tristeza o irritabilidad? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, el control, una enfermedad degenerativa. Saludos desde Mujer para la Gloria de Dios, aquí de vuelta con esta nueva serie que vamos a compartir con ustedes a lo largo de unos 8, 9, 10 programas. Vamos a estar aquí con ustedes compartiendo acerca del tema del control. Katy, Mayra, Aileen, estamos aquí de vuelta. ¿Cómo están? Estamos bien, gracias a Dios. Contentas. Qué bueno. En verdad, muy agradecidas al Señor porque tenemos la oportunidad de empezar nueva vez con una serie que queremos compartir, que nos está ministrando desde ya, porque realmente es un tema que cuando escuchen van a darse cuenta de que a toda mujer le toca de una u otra forma. Ya lo sabe. Así es. A nosotras también. Sí. Así es. Y es sobre el control. En específico, este primer programa lo hemos titulado El control, una enfermedad degenerativa. ¡Wow! Y gracias a Dios por ustedes que nos apoyan con sus sintonías, sus mensajes, porque eso nos alienta a seguir adelante semana tras semana. Es verdad, para nosotras es una bendición. Y hoy nos disponemos a comenzar una nueva serie, como Aileen dijo, el control, el aguijón en la carne de la mujer. Oh. Y este es un pecado que a partir de Génesis 3 está presente en todas las mujeres, ya sea en mayor o menor grado, pero como es una maldición diagnosticada, dado al pecado de Eva en Génesis 3. Queremos desarrollar este tema del control en una manera un poquitico diferente. Pensamos hacerlo buscando primeramente a través de los principios bíblicos el porqué de esa necesidad de controlar en nosotras. Además de estudiar el perfil de algunas mujeres bíblicas que lo hicieron bien porque por fe se sometieron al control de Dios, mientras que otras mujeres no lo hicieron tan bien porque perdieron la batalla al querer a preservar el control. Así es, Katy, y nosotras queremos ayudarlas a que profundicen más sobre este tema, reflexionando sobre algunas preguntas que estamos posteando en Instagram. Por favor, no dejen de responderla. Es muy importante para ustedes y para nosotras. De hecho, al final de este programa, esperamos que puedan contestar esta pregunta. ¿Por qué soy una mujer controladora? ¡Wow! Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor. Por favor, Aileen, ¿tú puedes orar por nosotras? Claro que sí. Amantísimo Padre Dios, te damos tantas gracias porque tú nos has dado tu Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento. Tú nos has dado tu palabra para conocer cuál es tu voluntad, cuál es tu carácter, qué tú quieres de nosotros, tus hijos, cómo vivir en este mundo. Sí. Ayúdanos, Dios, que al iniciar el desglose de este tema sobre el control en nosotras las mujeres, tú nos alumbres y nos indiques esas áreas en donde no te hemos cedido el control a ti. Señor, que tú redargulles nuestros corazones, que tú traigas convicción de pecado, Dios, y que tú nos sigas redimiendo y santificando para poder testificar cada vez mejor de tu obrar en medio nuestro, de nosotras. Amén, como Señor. Mujeres, no importa el rol, la función, lo que estemos haciendo, Señor, donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Y hoy al comenzar esta serie sobre el control, queremos que cada una pueda autoidentificar su deseo de controlar, porque si hay una realidad es que todas las mujeres somos controladoras en un grado menor o mayor. O mayor, así es. Desde la caída, desde el momento en que Eva cayó, todas heredamos esa necesidad de control. Maldición. Y de hecho, ¿por qué nosotras, las que estamos casadas, somos tan combativas y contenciosas con ese hombre que tanto amamos, que prometemos amar? Sin embargo, tendemos a vivir en esa contienda. Y te pregunto a ti, Katy, para empezar,
¿Qué respuesta me darías a esta pregunta? Sí, es difícil porque tenemos que identificar nuestros ídolos, obviamente, pero yo creo que hay varias razones, empezando porque como hija de Eva, nací infectado con ese deseo de controlar. A mi entender, además, la principal es la inseguridad que nos lleva a querer dirigir todo para que las cosas salgan bien a mi manera. Y así no surgen ninguna sorpresa, que tengo miedo que quizás no puedo manejar bien. El problema es que ni cuenta nos damos de que esta es la verdadera razón. Solemos justificar nuestro control en que buscamos eficiencia en el trabajo. Ese es mi problema grande. Para garantizar los resultados, para proteger a los hijos, al esposo, lo que sea. Y lo vemos como algo bueno. Exactamente. Pensamos que es algo bueno. Lo que sea, nosotros siempre estamos... Es una cualidad que tenemos. Así mismo es. Y en verdad, todas estas cosas parecen buenas razones, como tú dices. De nuevo confirmamos que el corazón es engañoso. No hay duda. Y según Jeremías, el corazón es aún peor porque dice que es sin remedio. Así es, Katy. Siguiendo con esa misma cita bíblica de Jeremías 19, leemos el versículo 10, que dice, ¿quién lo comprenderá? Ni nosotras. O sea, que ni nosotras mismas. Siempre tenemos razones para justificarnos. Para mí, una de las razones de nuestra inclinación a querer controlarlo todo a nuestro alrededor es el miedo. Así es. El miedo al fracaso, miedo a la incertidumbre. Eso es algo que yo, por lo menos, he detectado en mí. La incertidumbre me dispara el control. Entonces, ambas cosas están relacionadas a la inseguridad en nosotras mismas, la cual, Katy, tú acabas de mencionar. La imposibilidad de controlar genera un nivel de ansiedad que se alivia a través de conductas maniáticas e inclusive obsesivas relacionadas con la limpieza, el orden, donde tenemos la ilusión, señores, porque es una ilusión. El control es una ilusión de ejercer algún tipo de control realmente. Así mismo es. Así es. Definitivamente, porque es una ilusión. Una Me ilusión. encanta que use esa expresión, porque el único que tiene realmente el control es Dios. Así mismo es. Nosotros creemos. Y sabemos eso aquí. Tenemos que bajarlo aquí. Y el corazón es engañoso, entonces ahí es que está y debemos también, por eso es que tenemos que dominar con precisión la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a ayudar a desplazar todos estos pensamientos que vienen de nuestra carne. Amén. Como Así por ejemplo es. Proverbios 21:2, que nos dice, todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Así es. Si continuamente estamos en comunión con el Señor, orándole y pidiéndole que revele el pecado que hay en nuestro corazón, eventualmente el Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a responder. Así es. Y nos va a dejar ver que es una ilusión. Una ilusión. El querer No tener sé el ustedes, control. yo he sentido eso. Mi corazón que... Es el Espíritu Santo empujando. Wow. Inclusive, aun cuando nosotros creamos que tenemos la razón, es bueno recordar que el Dios omnipresente, Él y solo Él es que sabe lo que mejor nos conviene. Y esto es algo que debiera llevarnos a pausar continuamente, sobre todo en esos momentos que más ansiosas nos sentimos porque no tenemos el control. Y orar y pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo actúe en nosotros, nos revele su voluntad y nos ayude a cederle el control a Él. Amén, así es. Pues vamos a regresar a donde todo eso comenzó. En Génesis 3, ¿verdad? Donde se narra sobre el primer acto de control realizado por Eva, nuestra modelo. Es increíble como siempre vamos a Génesis 3. Eso tiene mucha información allá. Mucha información. No es tan superficial como una. Como yo sé eso. Sí, no, hay mucho allá. Definitivamente, mucho. Pues yo le voy a preguntar, ¿cuáles fueron las emociones que empujaron a Eva a buscar el control? Bueno, antes de Génesis 3, Adán y Eva vivían en un mundo perfecto, en donde caminaban y hablaban, mejor dicho, con Dios directamente. Y no existían emociones negativas porque todo estaba en un orden perfecto, siempre.
Pero un día vino la más astuta de todos los criaturas creados y comenzó a hablar con Eva con el propósito de sacarla a pecar. Exacto, Katy. Y la serpiente, que sabía que el mandamiento de no comer del árbol que estaba en medio del huerto fue dado por Dios directamente a quién, fue a Adán. Fue directamente a Adán. Esto fue antes de que Eva fuera creada. O sea, ya ese mandato se lo había dado a Adán antes de crear a Eva. Y la serpiente le dijo a Eva, escuchen, con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Eso está en Génesis 3, versículo 1. Y Eva lo corrigió diciéndole que solamente no podían comer del fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Y Eva añadió a este mandato un poquito más al decir que Dios les había dicho que no podían tocarlo o morirían. Y no sabemos realmente si fue que Eva no lo entendió bien, sí, si fue que, o si realmente fue que ella lo manipuló cuando lo interpretó, o si estaba tratando de ser tan cautelosa de obedecer a Dios que agregó a lo que Dios había dicho, que también es eso. Para dar el beneficio de la duda. Sí, pero tenemos que estar claros que estamos agregando a la verdad de Dios cuando hacemos eso. Eso es terrible. Y eso no es algo que Dios quiere, por eso debemos manejar con precisión lo que Dios nos enseña en su palabra. Y eso fue un error mínimo, tal vez pareciera, pero fue un pecado. Y mira la consecuencia grande que ocurrió de un errorcito. Que no era del todo verdad, exacto. Y aunque Adán estuvo al tanto de lo que estaba sucediendo entre Eva y la serpiente, hay algo que Adán no hizo y con esto pecó gravemente. Y tristemente es un ejemplo que muchos hombres hoy también practican, hacen, y es quedarse callado, mantenerse pasivos. Y eso fue lo que sucedió en aquel momento cuando Adán cayó. Y la astucia de la serpiente fue tal en aquel momento que siguió distorsionando lo que Dios había dicho. Y aunque tal vez estoy especulando, creo que la serpiente, quien era una manifestación obviamente de Satanás mismo, pues al ver la respuesta de Eva, pues tuvo el terreno fértil para seguirla envolviendo. Ella dejándose envolver por un lado, Adán por otro lado pasivo, sin intervenir ni hacer nada, pues tal fue la receptividad de Eva, quien al momento de ser abordada por la serpiente estaba sola, que fácilmente dio pie a ser engañada. No le estoy excusando, solamente estamos desglosando lo que sucedió en ese momento y que se replica en nuestras vidas hoy en día de por qué nos dejamos envolver. Sí, porque Él es lo mismo, Él sigue haciendo lo mismo que hizo en el jardín, pero la envoltura es diferente. Es diferente, exacto. Pero es el mismo, la misma hace. táctica. Sí. Pues exactamente la palabra, gracias. Tenemos que tener eso bien claro en nuestra mente, que no hacemos lo mismo. Y yo quiero que veamos la astucia de la serpiente, quien tergiversó la verdad al decir que los ojos de Eva serían abiertos como los de Dios. Había algo de verdad en eso, pero... Y si bien ellos iban a conocer el bien y el mal, el engaño consistió en que la serpiente se lo presentó en una forma en que parecía mejor tener los ojos abiertos. Así es. Dijo la verdad. Distorsionada. Increíble, sin palabras, pero su intento, su forma de preguntarle hizo sentir ellos que hay algo que quizás eso es mejor que nosotros tenemos los ojos abiertos. Y antes de ese momento, Adán y Eva vivían en un mundo perfecto, como decimos, en donde nunca conocieron el mal. Pero después de comer la fruta, todo cambió. Todo cambió. Para mal. ¿Y qué produjo? Bueno, Katy, produjo lo que de acuerdo a la palabra de Dios en Génesis 3, versículo 7 dice, escuchen, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Y cómo se llama esta emoción que experimentaron?
Vergüenza. Fue la primera emoción negativa que se dio en el huerto del Edén, la vergüenza, porque para este momento, antes a este momento, todos los pensamientos que estaban en Adán y Eva eran santos, no había necesidad de vergüenza, todo era perfecto. Pero a partir de ahí las cosas serían diferentes, cambiaron radicalmente. Ya Adán y Eva conocían la diferencia entre el bien y el mal. Y como la serpiente le dijo, abrió sus ojos. Exactamente. Y entonces ellos pudieron a partir de ese momento tener este entendimiento de algo que ellos ignoraban, ellos no conocían hasta ese momento. Así es. Y esto no era bueno, sino malo realmente. Muy malo. Muy malo. Y la segunda emoción que experimentaron Adán y Eva fue el miedo. Ya Mayra lo comentó anteriormente eso. Y de hecho escuchemos Génesis 3:8, dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. O sea, Dios llamó a Adán y su respuesta ¿cuál fue? Te oí en el huerto y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Eso lo leemos exactamente así en Génesis 3:10. Así es. Ya no estaba viviendo en un paraíso, no. sino en un mundo caído. Y ellos no tenían idea cómo manejar eso. No. Sin embargo, Adán y Eva todavía no habían dado cuenta del peligro en que estaban viviendo, porque era algo totalmente nuevo. Lo que pasa a nosotros cuando tenemos problemas también, eso es una cosa nueva que no sabemos cómo manejarlo. Sí. Es exactamente lo que pasó a ellos. Y al evaluar los hechos, aparte de desobedecer a Dios y pecar, ¿en qué también podemos ver que fallaron Adán y Eva ante Dios? Pues ellos fallaron al resistirse en admitir su pecado también y arrepentirse. Sí. Y cuando los pecadores rehúsen arrepentirse, entonces reciben juicio y no perdón. Lamentablemente. Y no es igual con nosotros cuando pecamos. Sí. Todo cambia, exactamente. Así es. Todo cambia y no hay forma de echar para atrás. Al pecar, lo primero que debemos hacer es pedir perdón y aceptar las consecuencias. Dios es compasivo y misericordioso a aquellos que arrepienten. Y hay otra emoción que vemos aquí en esta historia, que leemos en Génesis capítulo 2, versículo 23 a 24. Ok, déjenme leerlo. El Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuál es esta emoción? La inseguridad. La inseguridad. Propia de pasar a vivir bajo nuevas condiciones. Sí, aparte de la ansiedad que conjuntamente se experimenta al perder todo lo conocido. De todo esto que sucedió con Eva es que surge el constante deseo de toda mujer de controlar. El mundo es grande y muy peligroso. Y habiendo sido Dios quien nos expulsó del paraíso, no hay forma de que en nuestras propias fuerzas nosotras podamos entrar de nuevo. Lo único que podemos hacer para contrarrestar esta realidad es someternos a Dios, que Él sea el centro de nuestras vidas mientras caminamos en el Espíritu para tener su protección. ¿Y tú sabes cómo se llama esto, Aileen? La rendición. Y la rendición es a la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo único que nos puede proteger de una vida miserable, de una vida aterradora, en este mundo caído, de una vida esclava a los vientos y a las circunstancias que nos suceden propias de vivir en un mundo caído. Por eso Proverbios 3, 5, 6 nos insta a que nos apoyemos a que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Entonces, el Señor es que va a enderezar nuestras sendas y Él va a permitir, Él va a orquestar que todo obre para bien, aun aquellas circunstancias que parecieran las más
angustiantes o más es, terribles. Así es. Dios está en control. Y Él cumple sus promesas. Amén. Él es un Dios fiel que cumple sus promesas. Es un asunto de nosotras descansar en Él y vivir por fe. Totalmente. Y la única forma de caminar en las huellas de este Espíritu Santo, de sobreponernos a todas esas emociones que nos embargan cuando estamos angustiadas, es a través del Espíritu Santo, y debemos de clamarle directamente al Espíritu Santo que nos ayude primeramente aceptando obviamente que Jesucristo es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, esa es la pieza clave que nos ha llevado a esta vida eterna. Y al hacernos cristianas, al tener a Jesús como el Hijo de Dios, como el único camino, pues entonces tendremos su morada y podremos escuchar la voz de ese Espíritu Santo que está prometida en su palabra. Dios nos lo promete, que va a venir a vivir con nosotras y nos va a hacer fuerte en nuestras debilidades. Y yo creo que nosotras todas aquí podemos testificar de eso, porque hemos pasado por situaciones constantemente, y cuando cedemos el control y permitimos que Dios se entrone y que el Espíritu Santo nos guíe, hemos podido ver grandes beneficios en nuestro día a día. ¿Cómo no aprendemos? Increíble eso, y como que no nos damos cuenta que estamos bajo ese pecado del control. Entonces nos sentimos con incertidumbre, ansiosas. Sí mismo es. Por eso tenemos que morir continuamente, pedirle al Señor, ser intencionales. Señor, ayúdame a cederte en control, ayúdame a morir a mis deseos, a mis anhelos, ayúdame a aprender a escuchar tu voz. O sea, es algo que aquí ustedes nos escuchan y creen que nosotros lo tenemos ya todos dominado, que ya hemos cedido el control, pero no, es una lucha real que yo sé que cada una de nosotras tenemos, y como mencioné al comenzar el programa, todas las mujeres somos controladoras hasta que Dios venga o nos muramos. Lo que se supone es que como cristianas, ese nivel de intensidad en nuestro control debe de ir bajando. A medida que el conocimiento de la palabra, o sea, nos ayuda a darnos cuenta, espérate, estoy ahora pecando. Porque, exacto, eso es lo importante. Y a medida de que vamos cediéndole el control al Señor, que vamos incluso viendo de primera mano los beneficios liberadores que son el cederle el control al Señor, pues eso también nos estimula a seguir queriendo cederle el control al Señor, que es el diseño original. Y por ahí, bueno, pues se va haciendo un poco más fácil, pero en pie de lucha en todo momento. Amén. Y Proverbios 21:2 nos dice: todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero siempre creemos que aunque tenemos la razón, que podemos estar en control, pero la realidad es lo opuesto, y eso es lo que queremos recalcar. Que no nos confiemos en nuestro corazón, porque no es confiable. Amén. Y tú sabes una cosa, pensando en mi vida, yo imagino que ustedes están iguales, es que uno aprende, pero a veces se baja y después otra vez. 2 pasitos adelante y 3 para atrás. Exactamente, no necesariamente yo aprendí y sigo igual. Así es. Porque eso depende de mi caminar con el Señor en el momento. Y la única forma de caminar con Dios es haciendo las cosas como Él nos enseña, como tú has dicho, Aileen, en su palabra, algo que nos sale naturalmente, no nos sale naturalmente, escúchame, porque como Isaías 55:9 nos dice, sus caminos no son los nuestros, porque nosotros no tenemos esa capacidad de entender lo que Dios quiere. Él es infinito hasta en su juzgar, su forma de evaluar lo que está pasando. Nosotras no. Nosotros no lo entendemos. Y eso implica que para caminar en sus huellas es imperativo cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Una vez que comenzamos a tener una relación de intimidad con Dios, no podemos permanecer igual, porque su Espíritu Santo nos va regenerando. Como Pablo dijo en Romanos 8:28, tenemos que transformar la mente, tenemos que pensar más como Dios. Y Pablo nos explica esto en esta forma cuando leemos Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Así es, Katy, y como dice el refrán más claro de ahí,
no canta un gallo. Así mismo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestas a rendirnos a la voluntad de Dios? Y yo creo, Ailín y Katy, que esto es un buen punto para terminar el programa de hoy. ¿Qué les Mucho parece? para pensar. Sí. Ya tenemos mucho para meditar para seguir y reflexionando evaluar esta semana, sí. Y no sé ustedes, pero yo sí lo necesito. Sí. Así es. La semana que viene estudiaremos cómo, aun cuando Eva lo perdió todo, lo perdió todo por no confiar en Dios, pudo tener esperanza, porque eso lo vamos a responder. No voy a continuar, lo vamos a estar respondiendo en nuestro próximo programa. Así Cómo Eva pudo tener esperanza aun cuando lo perdió todo. Continuamos esta semana evaluando nuestras vidas a la luz de lo que estamos aprendiendo, de las preguntas que nos estamos haciendo, las reflexiones. Lo que queremos es llevarnos a reflexionar en nuestra realidad a la luz de lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, no el estándar de nuestras vidas, sino lo que Dios nos ha enseñado. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa para que escuchemos a ver cómo Eva pudo tener esperanza. Sí. Así mismo. Y si tiene preguntas, como siempre, mándelo a la página de Facebook, Mujer para la Gloria de Dios, o se puede mandar al la email a mujerparalagloriadios@gmail.com. Así es, y como siempre, no olviden de seguirnos en las redes sociales. Nosotras les esperamos en nuestro próximo encuentro. ¿Qué les parece? Sí, sigue orando por nosotros, por favor. Hasta la próxima. Bendiciones.